Bueno, nuestro grupo está compuesto por Caballero Antonella, Jauf Adrián, Rita Georgina y Gómez Facundo. A continuación vamos a ir presentando lo que es el práctico número 1. Para eso estamos utilizando la plataforma Zoom y bueno, vamos a ir describiendo todas las consignas del trabajo práctico. En primer lugar, comenzamos con una actividad teórica, donde pasamos a describir las diferentes leyes. En primer lugar, la Ley de Historia Clínica Electrónica, la número 5669. Esta ley fue sancionada en la Ciudad de Buenos Aires el 27 de octubre del 2016, que conforma de 11 títulos con sus respectivos capítulos y artículos. El título 1 habla de las consideraciones generales. Consta de 4 artículos donde se hacen referencia al objeto, la aplicación y las definiciones de la presente ley. Se habla de sus objetivos y alcances. Se plantean diferentes conceptos comprendidos por la misma, tales como accesibilidad, administrar, autenticar, durabilidad, paciente, privacidad, seguridad, etc., donde se los conceptualiza a los fines de esta ley. El título 2 tiene como título los principios aplicables. Consta de 4 artículos. Estos se relacionan con la validez de la historia clínica, como documentación auténtica y admisible como medio probatorio. Además de eso, prosigue hablando de que todo material sanitario electrónico aprobado por una autoridad médica debe adecuarse a normas ya establecidas. También se especifica cómo debe ser manejada esta información con el fin de mantener su integridad, tanto de esta como de la persona involucrada. El título 3 hace referencia a la historia de la historia clínica electrónica y a la información sanitaria. Consta de 10 artículos donde se define a la historia clínica electrónica, como el documento digital obligatorio con marca temporal, individualizado y completo, en el que constan todas las actuaciones de asistencia a la salud efectuadas por profesionales y auxiliares de la salud de cada paciente, refrendadas con la firma electrónica o digital del responsable. La historia clínica electrónica es equivalente a la historia clínica registrada en soporte papel en los términos de la ley número 26.529. El presente título sigue haciendo referencia, según leyes previas referidas a las historias clínicas, el paciente tiene derecho al manejo de su información, que toda institución sanitaria tiene que poseer la capacidad de formularlas, y en el caso de los privados, estos deben hacerse cargo de su integridad. El título 4 habla de la identificación de pacientes y el dispositivo sanitario electrónico, que consta de 3 artículos, afirmando que todo paciente que tome contacto con establecimientos asistenciales que tenga contacto con la historia clínica electrónica debe empadronarse a los fines de la ley. El título 5 hace referencia a los servicios de salud. En el mismo se especifican cuáles son las disposiciones que deben cumplir los servicios asistenciales de salud referidas a la confidencialidad de la información contenida en las historias clínicas electrónicas, asegurarla bajo la responsabilidad administrativa, civil o penal y poder autentificar la identidad de los involucrados. Título 6 hace referencia al Sistema Integrador de Historias Clínicas Electrónicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este consta de 3 artículos. Hace referencia a que la tecnología aplicada para el diseño e implementación del Sistema Integrador de Historias Clínicas Electrónicas debe garantizar la permanencia de las historias clínicas electrónicas en el tiempo, la inalterabilidad de sus datos, la reserva de la información y la inviolabilidad de su contenido. El sistema debe almacenar de forma centralizada el set de datos mínimos identificatorios de las personas, registrar la existencia de información sanitaria en cada historia clínica electrónica, asegurar la disponibilidad de estas para el paciente, representante legal, derecho a ambientes o en su defecto al cónyuge y para usuarios autorizados en el ámbito de la atención de salud al paciente. Y el título 7 habla del registro de historias clínicas electrónicas. En este título se habla de la creación del registro de historias clínicas electrónicas, para las cuales deben crear un sistema que interconecte las distintas bases de datos de este sistema que mencionamos anteriormente. Además, especificar la información que contendrá la misma, accesibilidad a Internet para poder solicitarla, brindar asesoramiento, capacitación y apoyo técnico para la implementación de historias clínicas electrónicas y su certificación. Y así, esta ley sigue hablando
diferentes títulos como la autoridad de aplicación, situación de emergencia médica, financiamiento y disposiciones transitorias. La segunda ley a investigar es la Ley 26.529, Derechos del paciente en relación con los profesionales e instituciones de la salud. La misma fue sancionada el 21 de octubre de 2009 y promulgada el 19 de noviembre del mismo año. Está conformada por 5 capítulos y 25 artículos. El capítulo 1, titulada como Derechos del paciente en su relación con profesionales e instituciones de la salud, consta del artículo 2, que hace referencia a los derechos esenciales del paciente en relación con los profesionales, en la cual tiene que adquirir una buena asistencia, recibir una buena asistencia, un trato respetuoso, una intimidad, confidencialidad, autonomía de voluntad, información sanitaria y poder realizar una interconsulta médica. El capítulo 2, titulado como la información sanitaria, en la cual consta del artículo 3 y 4. El artículo 3 hace referencia a la definición de qué se trata esta información. Y el artículo 4 acerca de la autorización, que esta información sanitaria solo podrá ser brindada a terceras personas con la autoridad del paciente. Y en el caso de que el paciente no se encuentre en un estado físico o psíquico capaz, será brindada a un representante legal o un cónyuge, o una persona que conviva con este paciente. El artículo 3 habla acerca de del consentimiento informado, la cual está formado por el artículo 5, que hace referencia a la definición, en la cual es una declaración de voluntad por el paciente, y él mismo luego tiene que recibir por parte del profesional una información clara, precisa y adecuada acerca del estado de su salud, del procedimiento y los objetivos esperados, los riesgos y las molestias, algunos posibles tratamientos o alternativos. También está formado por el artículo 6, el artículo 7, que hace referencia a la instrumentación, en la cual el consentimiento será verbal en algunos casos, en casos de internación, de intervención quirúrgica, de procedimiento diagnóstico y terapéuticos invasivos, entre otros. También se conforma por el artículo 8, que es la exposición con fines académicos. Para esto debe recibir un consentimiento informado del paciente y del profesional que viene tratando. El artículo 9, algunas excepciones acerca del consentimiento informado, que esto menciona que solo en situaciones de riesgo y emergencia. El artículo 10 hace referencia a la revocabilidad, en la cual la decisión del paciente o de su representante legal puede aceptar o rechazar los tratamientos indicados, y en esto el profesional debe acentuar en la historia clínica. El artículo 11, que son las directivas anticipadas, en la cual todo paciente capaz y mayor de edad puede disponer de directivas anticipadas sobre su salud, en la cual puede aceptar o rechazar los tratamientos médicos preventivos o paliativos, y esto debe ser aceptado por el médico a cargo. En el capítulo 4 habla acerca de la historia clínica, en la cual está formado por el artículo 12, que habla acerca de la definición, el artículo 13, que la historia clínica informalizada puede confeccionarse en un soporte magnético siempre y cuando los medios aseguren la preservación de su integridad, la autenticidad, entre otros. El artículo 14,
que es la titularidad, en la cual acá el paciente titular puede recibir una copia misma y se entregará dentro de las 48 horas después del pedido, salvo en caso de emergencia. El artículo 15, en la cual en la historia clínica se debe asentar la fecha de inicio de su confección, datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar, datos identificatorios del profesional, registros claros y precisos de los actos realizados por el profesional y auxiliares intervinientes, entre otros. También está formado por el artículo 16, que es la integridad, el artículo 17, unicidad, el artículo 18, inviolabilidad, el artículo 19, legitimación, artículo 20, negativa, artículo 21 y sanciones. Por último está el capítulo 5, que se titula como disposiciones generales, formados por el artículo 22, 23, 24 y 25. Bueno, posteriormente pasaremos a explicar los software de gestión de historia clínica argentina. Nosotros buscamos y registramos dos. El primero que registramos se llama Omnia Salud, el cual está abajo el link. Las características que describe este software para todos los que la quieren utilizar son, entre las más importantes, una de ellas es que está centrada en el paciente, es decir, que es única por paciente y que se amplía a todos los pacientes de tipo ambulatorio, cirugía ambulatoria, hospital de día, entre otros. Otra característica es la codificación automática de términos médicos. Otra es que está orientada a problemas de generación de evoluciones, refiriéndose a múltiples problemas. El resultado de los estudios se permite adjuntar documentos con resultados de laboratorio, imágenes, anatomía patológica, entre otros. Otra característica que da este software para los que la quieran utilizar, si la quieren adquirir, es la indicación para pacientes. Puede imprimirse o enviarse por correo estas recetas e indicaciones para estudios o medicación, además de plantillas personalizables, calculadores médicos que ayudan a agilizar la asistencia médica, un módulo quirúrgico de digitalización, y signos vitales de antropometría, que son términos muy técnicos, pero que son algunas de las características que ellos resaltan como muy importantes para aquellos posibles usuarios. Otro software de historia clínica electrónica es Alepo, si pronuncié bien, que también está el link ahí debajo, que tiene diferentes características. Entre las más importantes que resaltan es el cloud o nube, en donde ponen a disposición una nube en internet en donde se puede realizar un despliegue inmediato de la información y evita invertir en infraestructura. Farmacia, en donde aseguran un control financiero integral de los despachos y stock de medicamentos. La facturación, que se agiliza el tema de la facturación y prestaciones a medida que se van ingresando en la plataforma. Se puede usar tanto particulares, planes, obras sociales y organismos. La internación, que es un seguimiento del paciente desde la admisión hasta el alta, y la administración edilicia. Posteriormente, y última característica que mencionan, es las citas médicas, en las cuales, mediante una interfaz muy intuitiva, esta funcionalidad permite asegurar y resolver de forma robusta múltiples modelos asistenciales para asignación de citas por horarios, estudios, demandas espontáneas, guardia de urgencia, entre otros. Bueno, a continuación vamos a hacer una diferencia entre las historias clínicas tradicionales y las historias clínicas electrónicas. En cuanto a la variable de legibilidad, podemos decir que las historias clínicas tradicionales, escritas a mano, tienden a ser difíciles de entender y de leer. En cambio, las historias clínicas electrónicas proporcionan datos ordenados y legibles. Según el espacio de almacenamiento, las tradicionales ocupan grandes espacios físicos, mientras que las electrónicas se almacenan en computadoras, USBs externos, en la nube, entre otros, permitiendo mayor espacio físico y comodidad. Según la accesibilidad, la historia clínica tradicional es limitada al lugar donde se encuentren almacenados
implica un arduo trabajo para encontrar la información necesaria y demoras en la necesidad de información para interconsultas. En cambio, las electrónicas, al encontrarse de manera virtual, son de fácil acceso en cualquier sitio y dispositivo con la información de seguridad correspondiente. En cuanto a la seguridad, las historias clínicas tradicionales tienen un mayor riesgo de pérdida de información por robo, deterioro por el paso del tiempo, extravío y modificaciones no oficiales. En cambio, las electrónicas son más seguras, puesto que se encuentran resguardadas bajo claves de seguridad y con copias rutinarias. Garantiza así la inviolabilidad de información, ya que otras identidades identificacionales. Y por último, proporcionan en realidad una mayor pérdida de tiempo en la búsqueda de información, mientras que las historias clínicas electrónicas una menor pérdida de tiempo en la búsqueda de la misma. Con respecto a la protección de los datos personales, la Ley 25.326 fue sancionada el 4 de octubre del año 2000 y promulgada el 30 de octubre del mismo año. En el capítulo 1, las disposiciones generales, se trata del objeto de la ley, es la protección de los datos personales que se encuentran en archivos, registros o bancos de datos públicos o privados para garantizar el derecho a la intimidad de las personas. En el artículo 2 se definen los términos técnicos y datos personales se entiende como cualquier tipo de información referida a personas físicas o de existencia ideal. Datos sensibles son los que revelan el origen racial o étnico, las opiniones políticas, convicciones filosóficas o morales, afiliación sindical o información referente a la salud o a la vida sexual de las personas. Un archivo, un registro, una base o banco de datos es un conjunto organizado de datos que tienen el objeto de ser tratados o someterse a procedimiento, sea este electrónico o no. El tratamiento de datos consiste en operaciones y procedimientos sistemáticos para la recolección, observación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo o destrucción de datos. El responsable del archivo es la persona física o de existencia ideal, puede ser pública o privada, que es el titular del archivo. Los datos informatizados consisten en datos personales que están siendo tratados o tienen algún procedimiento, pero por vía electrónica. El titular de los datos es la persona física o de existencia ideal que es la propietaria de los datos en tratamiento. El usuario de los datos es la persona pública o privada que realice el tratamiento de los datos. La disociación de datos es el método por el cual un dato no puede ser asociado a una persona determinada o determinable. En el capítulo 2 se detallan los principios generales. En el artículo 3 se expresa que la información de un archivo será solamente lícita cuando se encuentre debidamente inscrito y que no podrá tener una finalidad contraria a las leyes expresadas en esta ley y en la moral pública. En el artículo 4, la calidad de los datos, se expresa que estos tienen que ser ciertos, adecuados, pertinentes, y que no deben ser excesivos en relación al ámbito o a la finalidad con la que fueron recabados, que el recabamiento de datos no puede ser por medios desleales o fraudulentos, que no pueden ser utilizados para finalidades distintas para las que fueron recolectados, y que, de ser inexactos, deben ser suprimidos o completados. El artículo 5, sobre el consentimiento, sostiene que para la obtención de los datos debe ser libre y expreso el consentimiento informado por escrito o por otro medio según las circunstancias, que no será necesario el consentimiento cuando sean fuentes de acceso público o que el ejercicio de las funciones de los poderes del Estado así lo requiera. Tampoco se necesitará consentimiento cuando los datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria y previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio, o cuando deriven de una actividad, de una relación científica o profesional y que sea necesario para su desarrollo. En el artículo 6 se expresa que cuando los datos sean recabados se deberá informar previamente al titular cuál será la finalidad, la existencia del archivo donde se almacenarán los datos y las consecuencias, también la posibilidad de ejercer el derecho al acceso y rectificación de los datos. El artículo 7 sostiene que ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos y solo pueden ser recolectados por razones de interés general autorizadas por la presente ley. El artículo 8 sostiene que
Los establecimientos sanitarios públicos o privados y los profesionales de la salud pueden recolectar datos de los pacientes respetando los principios del secreto profesional. En el artículo 9 se expresa que el responsable del archivo debe garantizar la seguridad y la confidencialidad de los datos para evitar su pérdida o consulta no autorizada, y prohibido registrar datos en archivos que no reúnan las condiciones para la seguridad de los mismos. En el artículo 10 se expresa que las personas están obligadas a guardar el secreto profesional, inclusive después de finalizada la relación con el titular de dichos datos. Sin embargo, quedarán eximidos de su responsabilidad por razones relativas a la seguridad pública, a la defensa nacional o a la salud pública. En el artículo 13, con respecto al derecho a la información, se expresa que toda persona puede solicitar información de un archivo o base de datos, su finalidad y la identidad de los responsables de dicha base de datos. En el artículo 14, la ley dicta que el titular tiene derecho a solicitar y a obtener información de los bancos de datos, sean estos públicos o privados, y que el responsable debe proveer dicha información dentro de los 10 días, que dicha información debe ser suministrada en forma clara y en un lenguaje accesible. En el artículo 16 se expresa el derecho de rectificación, actualización o supresión de los datos. Todas las personas tienen derecho a que sean rectificados y actualizados o suprimidos sus datos o sometidos a confidencialidad, y que el responsable del banco de datos está obligado a responder a dicho pedido. En el artículo 21 se detalla qué es lo que debe tener como mínimo un archivo o banco de datos para poder ser inscrito: nombre y domicilio del responsable, características y finalidad del archivo, la naturaleza de los datos personales contenidos en cada archivo, la forma en que los datos se van a recolectar, el destino que van a tener los datos, el modo en que la información se va a interrelacionar, los medios utilizados para la seguridad de los datos, el tiempo de conservación de los datos, la forma y condiciones, las personas que pueden acceder a los datos, y que el incumplimiento de esta normativa dará lugar a sanciones administrativas. En el artículo 30 se sostiene que las asociaciones privadas que tengan base de datos pueden elaborar normas para el tratamiento de los datos para asegurar y mejorar las condiciones de las operaciones de los sistemas. En el artículo 31, respecto de las sanciones administrativas, se expresa que por daños y perjuicios las sanciones serán de apercibimiento, suspensión y multa, que van de 1.000 a 100.000 pesos argentinos. En el artículo 32 se expresa que por la inobservancia de la presente ley, la sanción será de prisión de 1 mes a 3 años por brindar datos falsos o por violar la confidencialidad y la seguridad accediendo a un banco de datos personales. El artículo 33 sostiene que cuando se presuma la falsedad o inexactitud, desactualización de un dato, se podrá exigir su rectificación, supresión, confidencialidad o actualización. En el artículo 34, la acción de protección podrá ser ejercida por el afectado, el titular de los datos, por sus tutores o curadores o los sucesores de las personas físicas que ya hayan fallecido, donde el defensor del pueblo puede intervenir como mediador. En el artículo 38, con respecto a la demanda, se expresa que esta debe hacerse por escrito con la mayor precisión posible del nombre y domicilio del archivo responsable, y que se deberán elevar las razones y motivos por los cuales se considera que la información discriminatoria es falsa o inexacta. Bueno, el último punto en cuanto a la actividad teórica era averiguar acerca del consultorio virtual, en la cual brinda la oportunidad de crear y proporcionar las historias clínicas de pacientes a través de un software de una manera sencilla y fácil. También permite realizar un manejo personalizado de las consultas médicas, emitiendo las prescripciones médicas. Este consultorio también brinda ciertas herramientas. Una de ellas es poder almacenar
los datos de los pacientes y que el número de registro de los pacientes va a depender de la versión que se tenga. La versión completa ofrece un registro ilimitado. Además de esto, permite agregar todo tipo de documentos e incluso imágenes que pueden complementar los expedientes de los pacientes. Cuenta con un catálogo de enfermedades actualizado. También se pueden realizar una gestión de citas, que esto pueden acceder los médicos o las recepcionistas o recepcionistas. Y también permite realizar una gestión de cobros. Esta es la organización del consultorio psicológico que hicimos y consta de distintos módulos. En los turneros, hechos en Excel, encontramos la información dividida por los profesionales, también por el mes y el día. Encontramos el mes, el profesional que atiende, el horario del turno y los datos de los pacientes. El nombre y el apellido, el DNI, si es la primera vez que acude a la consulta, su teléfono, con qué obra social va a abonar y cuál es el motivo de su consulta. En este caso tenemos a Eva Pineda, con su respectivo DNI, que es la primera vez que viene, operando con esta obra social y por cuestiones de un psicodiagnóstico. También consta de un módulo de consultas que están hechos en archivos Word. Volvemos a tomar el mismo paciente. Es el mismo profesional, Adrián Hauff. El paciente es Eva Pineda con su DNI y la fecha y hora en la que se realizó la consulta. El motivo de la consulta es una profunda depresión y los datos de la consulta tenemos observaciones. La paciente se presenta como de costumbre a horario, o sea, no es la primera vez que viene. En relación a su aspecto personal, bastante arreglada, con claro interés por su autocuidado. Comienza hablando con buen humor sobre la intervención pasada y sus efectos en la semana de la paciente, las intervenciones también. Se le va su semana y se le reconoce y se le felicita por su mejoría. Los temas trabajados fueron los vínculos, sus efectos y su autopercepción. También hay un cuadro de conclusiones de cada consulta, en el que la consultante ha mostrado un claro avance en cuanto a su tratamiento de su padecer. Se puede considerar la intervención anterior como positiva. Se recomienda encarecidamente seguir con la terapia para evaluar su desarrollo. Muy bien, en esto consiste nuestra ficha de consulta. El consultorio también cuenta con una ficha de práctica. Vemos como los otros archivos están guardados con el formato de año, mes, día, nombre completo del paciente y su DNI. Por último, la etiqueta del archivo correspondiente al módulo. Acá volvemos a buscar el archivo de la señora Eva Pineda. Tenemos ya esta vez la ficha de práctica atendida por el licenciado Omar, con su respectiva hora y fecha. Y tenemos motivo de la práctica, otro cuadro con los datos de la práctica, en el que se detallan los test aplicados y observaciones de dicha entrevista. La paciente se presenta tarde a la sesión, desganada, con señales de haber estado llorando. Digamos que no es el mismo estado en el que la habíamos encontrado en la sesión anterior. Y conclusiones generales, próxima sesión. La aproximación diagnóstica
a la que se llega mediante los resultados del test es que la consultante se encuentra efectivamente en un profundo estado depresivo. Muy bien. El paciente también tiene el consultorio, también registra fichas de los pacientes. Aquí vemos, guardados con el formato DNI, nombre y la etiqueta. Buscamos la ficha de la paciente Eva, en el que se registran los siguientes datos. Datos personales, del cónyuge y de obra social. Los datos personales son nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento, el sexo, el domicilio con el código postal y el teléfono de la paciente. Por último, su estado civil, en este caso es viuda. Como el estado civil es viuda, entonces datos de cónyuge no presenta esta ficha. Y en datos de obra social, en la ficha se registran la empresa prestadora, el número de beneficiario y si el paciente es titular o no. En este caso es del cónyuge. Por último, el consultorio también registra una historia clínica de cada paciente. Acá vemos el formato DNI, apellido, nombre, guión, etiqueta que habla de la historia clínica, el archivo que guardamos. En un formato de Word guardamos la historia clínica. Tenemos fecha de emisión de dicha historia clínica, el motivo por el cual se ha emitido dicha historia clínica, los datos personales del paciente, los datos de obra social, datos del cónyuge, datos familiares, antecedentes personales, antecedentes familiares, la sintomatología actual, antecedentes de la conflictiva actual, la farmacología, si es que se receta algún medicamento, el programa de tratamiento que se recomienda para el paciente y las indicaciones terapéuticas. En los datos personales, nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, sexo de la paciente, domicilio con código de postal, teléfono, estado civil, ocupación. En caso de ser un paciente menor de edad, con quién vive o dónde reside, si es en su casa o en la casa de alguna tía o en alguna residencia, y el número de integrantes del recinto donde vive. En los datos de obra social tenemos la empresa prestadora, el nombre sería, el domicilio de dicha empresa con el código postal, el teléfono de la empresa, el número de beneficiario de nuestro paciente y si es titular o no. En datos del cónyuge, otra vez, puesto que nuestro paciente es viuda, no tenemos datos. En datos familiares tenemos si tiene hermanos y si están todos vivos, en este caso no tiene. Si los padres están vivos, en este caso ninguno de los dos está vivos, y la madre muerto por un infarto y el padre muerto por un ACV. Los antecedentes personales, si la paciente sufre enfermedades congénitas, enfermedades de transmisión sexual, alergias, enfermedades crónicas, es hipertensa, como vemos, igual que la madre, como murió de un infarto, acá tenemos las enfermedades crónicas, un antecedente ahí. Enfermedades neurológicas. En los antecedentes familiares tenemos enfermedades congénitas no, enfermedades de transmisión sexual, alergias crónicas, hipertensión por parte del padre, enfermedades mentales y neurológicas. La sintomatología actual por la cual se ha emitido dicha historia clínica es una depresión profunda. Como sabemos, la depresión es por el duelo,
reciente del marido, del fallecimiento del marido, por lo cual no hay un antecedente, sino que conocemos directamente cuál es el motivo de la depresión. En farmacología no hay medicamento, pero el programa de tratamiento se recomienda psicodiagnóstico y psicoterapia, y las indicaciones terapéuticas sí son psicoterapia. Y en eso consiste nuestro consultorio psicológico virtual. Bueno, ahora pasaremos a explicar cómo fuimos asentando los datos que nuestro compañero anteriormente mostró en el consultorio de las carpetas, y lo fuimos asentando en el software PsychoClinic. Para un poco, Darén. Bueno, Ahora compartir tu pantalla. ¿Puedes volver a hacer tu presentación ahora? Porque yo estaba tratando ahí de... Dale. Bueno, ahora pasaremos a explicar cómo fuimos asentando estos datos que el compañero previamente mencionó en la carpeta, en el consultorio de carpeta. Lo fuimos asentando en el software PsychoClinic, historia clínica electrónica. Bueno, primeramente fuimos a la ventana de personalizar, donde creamos mi perfil, en este caso, nombre, que es Jaume Adrián Omar, la dirección donde vivo, la dirección de resido, el código postal, la ciudad, que es Formosa, el teléfono de contacto, la especialidad, que en este caso es licenciado en psicología, el email, acá donde dice NIFISIF, pusimos el número de documento, y acá en el número de colegiado fue la matrícula provincial inventada que se utilizó en el turnero. Acá pusimos la moneda y insertamos un logotipo que es el símbolo de psicología para que quede en la factura. Ahora pasaremos a inicio. Entraremos en el software para ver en la ventana de admisión cómo fueron asentando los diferentes pacientes que me tocaron en el consultorio, que en este caso fueron 5. La paciente que le tocó explicar a mi compañero, fue Pineda Eva Luna. En este cuadro pusimos el nombre, Eva Luna, el apellido, como tiene uno solo, lo pusimos acá, de Pineda. En el número de historia clínica le pusimos el DNI de esta paciente, la fecha de nacimiento, la edad la saca sola, el sexo, que es femenino, la profesión ama de casa, la dirección pusimos que es el barrio San Martín, Labranza, el número de teléfono, la ciudad y la provincia, que es Formosa, y el código postal. Acá, como dije previamente, pusimos el documento, la compañía o la obra social que tiene esta paciente, con la cual se maneja, el email de contacto y las observaciones o el diagnóstico que hicimos, que es depresión. Posteriormente, vamos a la ventana de agenda, donde fuimos asentando los turnos de consultas y prácticas que previamente asentamos en el turnero de Excel. Pasamos al calendario, podemos ver acá, el primer turno de práctica que le dimos a esta paciente fue en el mes de abril, el día 28, acá está. Entramos acá y vemos el mismo turno que le dimos en el Excel. Fue a las 12:15, acá se pone el nombre, pusimos el nombre, el teléfono de contacto, el motivo pusimos psicodiagnóstico porque era la primera práctica donde se hacía la entrevista, y el número de historia del documento. Ahora vamos a la ventana de pruebas, en donde están las prácticas, y vemos las 2 prácticas que le realizamos a esta paciente. El primero, como recién le mostré, fue el 28 de abril, donde se especifica, 28 ahí. Especifica, donde dice prueba diagnóstica, que se le realizó, en este caso fue la entrevista psicodiagnóstica, el resultado es la conclusión a la que llegamos, los resultados que obtenemos de esta prueba. Vemos a la agenda, en donde
La primera consulta que le dimos fue el 12 de mayo. El 12 de mayo, ahí está. A la misma hora. Lo único que cambia acá es que en el motivo le pusimos psicoterapia, que fue la primera consulta que realizamos con esta paciente. Vamos a la ventana de consulta, donde se ven las 3 consultas que fuimos realizando con esta paciente en el transcurso de las sesiones. Se hace necesario explicar que con los pacientes fuimos distribuyendo las consultas en un periodo de 6 meses, lo cual hay consultas que se realizaron y otras que ya que no se realizaron aún. Igual nosotros la sentamos como que se realizó y llegamos al diagnóstico. De hecho ya facturamos todo para ir haciendo a los fines de este trabajo. La primera consulta que se le realizó a esta paciente, como él se ubica de forma cronológica, lo más antiguo está debajo y lo más nuevo, lo más reciente arriba. La primera consulta fue la del 12 de mayo, en donde se pone la historia clínica, bueno, historia clínica se coloca o básicamente copiamos lo que pusimos en la ventana de conclusiones y recomendaciones que recién explicó el compañero. En diagnóstico le pusimos, bueno, el diagnóstico por el cual vino esta paciente, que fue la profunda depresión por el reciente duelo, y el tratamiento que nosotros señalamos para esta paciente en particular fueron las sesiones de psicoterapia. Hace falta explicar también que en este botón, si hacemos clic acá, se puede agregar una revisión para la paciente, pero en este caso no lo hicimos, pero sí en el caso de otras pacientes, con otros pacientes. Ahora pasamos a explicar los antecedentes, en donde se cargan los datos que van en la historia clínica de la paciente. En este caso, bueno, le pusimos que no es alérgico, que no es alérgica, perdón. En el caso, en el cuadro de enfermedades, pusimos, bueno, la hipertensión que la paciente que tiene. La medicación actual con respecto a esta enfermedad en particular, pusimos esta medicación, como se ve acá es la droga, el nombre comercial y la dosis diaria. Posteriormente pasamos a las compañías para que puedan ver cómo fuimos asentando las diferentes compañías obras sociales que trajeron los consultantes. En el caso de esta paciente en particular, ella trajo la obra social de Opera. Entramos acá, se puede ver los datos de la obra social. Acá se pone el nombre, acá pusimos el nombre de la compañía, pusimos la dirección, que es la dirección real, el código postal, la ciudad, la provincia y el número de teléfono. Y por último, en la ventana de factura, nosotros fuimos organizando de la siguiente manera. Acá pusimos la fecha, que es la fecha de la primera consulta, el 28 de abril del 2020, la financiación, que fue el nombre que es el nombre de la obra social, que es Osprera. La forma de pago, como dije previamente, es la obra social. Y acá en el cuadro de observaciones fuimos pusiendo, o de forma resumida, que este paciente paga por adelantado 2 prácticas de psicodiagnóstico y las 3 sesiones de consulta de psicoterapia, abonando la totalidad con su obra social por adelantado. En este cuadro fuimos explicando las 2 prácticas, el coste de las 2 prácticas y de las 3 sesiones, que tiene un importe de 900 pesos cada uno. El total nos dio 4.500, y ya que su obra social cubría el 100% del coste, la paciente no tuvo que abonar nada, por eso no pusimos ningún importe en efectivo. El número de la factura fue la factura, bueno, la número 8, ya que dependiendo de la cantidad de factura que se va generando, se pone el número. En el caso del presupuesto, bueno, no lo pusimos, no lo vimos necesario, y como pueden ver acá en la ventana de todos, en el listado, se pueden ver todos los pacientes que fuimos asentando o al que le registramos una factura. En el caso de los que tienen una sola factura es porque abonaron con novedad social. Y en el caso de este paciente particular, que es Julio Saucedo, se le registró, se le hizo una factura por cada sesión, ya que él iba abonando en el acto.